Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación que me apetece muchísimo con Eva Gispert. Vamos a estar hablando sobre adopción en este mes que radicalmente estamos dedicando a la infancia. Vamos a hablar de este tema tan pertinente en nuestra sociedad que es la adopción. Eva Gispert, os voy a presentar rápidamente, a lo mejor ella luego quiere añadir alguna cosa. Gracias por estar aquí, Eva. A vosotros. Eva es presidenta, directora y cofundadora del Instituto Familia y Adopción. Es terapeuta, mediadora familiar y coach sistémica. Ella misma fue adoptada a los 2 meses en Galicia y luego creció en Llagostera, cerca de Gerona. Y hoy su familia está compuesta de ella con su marido, 2 hijos biológicos y también un hijo que adoptaron cuando tenía 6 años en Etiopía. Es un privilegio estar aquí contigo, además desde estas 3 perspectivas, ¿no? Madre, hija y terapeuta relacionada con la adopción. Lo mismo digo, María, es un placer cuando puedes aunar esta parte, ¿no?, de cuerpo que tanto trabajáis vosotros con una experiencia vivida, ¿no? También en el cuerpo y luego también muy trabajada. Pues yo creo que a lo mejor estaría interesante, si te parece bien, Eva, que nos contases, a lo mejor, o sea que, bueno, ya he dicho un poquitito de cómo llegaste a crear esta asociación y a trabajar en este tema, ¿no? Fue por una experiencia propia, pero a lo mejor nos lo quieres explicar tú un poquitito. Sí, pues mira, la memoria sensorial hace de las suyas. Yo hablo así porque sé que vosotros también habéis hablado mucho de este tema, ¿no? Eh, la memoria sensorial se queda ahí, camufladita en el cerebro límbico. Y entonces, en mi caso, como lo tenía como muy bien colocadito todo aquí en el neocórtex, ¿no? Y entonces siempre había crecido pensando pues que era realmente una suerte, ¿no?, que mis padres biológicos me hubieran dado la vida y que hubiera el destino hubiera hecho un guiño, ¿no?, y me hubiera soltado en una familia con tan buenas personas y con unas raíces que me ayudaron mucho, ¿no? La parte de cosas que me iban pasando, sobre todo de adolescente, ¿no?, que se despiertan muchas cosas y sobre todo estas memorias sensoriales están mucho más a flor de piel, pero en aquel momento no registraba esta parte, simplemente tenía muchos recursos propios y la mente, ¿no?, me ayudaba y otras me hacían malas pasadas, pero en general, sospechando, me ayudaba bastante, iba tirando. Hasta que a los 30, más o menos, sí, a los 30, vino la madre biológica a encontrarme un día, llamó a la puerta. Y entonces, ¿qué pasó con esto, Eva, cuando llegó tu madre y este cambio? O sea, ¿qué te ocurrió a ti? Pues ahí yo creo que toda la sintomatología que vives durante el abandono aflora, entonces lo que hace es simplemente salen todos los síntomas en el cuerpo, ¿no? Entonces, como realmente tú te has dado una explicación que es muy lógica y que tiene sentido, ¿no?, y que la narrativa pues nos ayuda, pero nos ayuda hasta cierto punto, ¿no? Porque luego si tú no tienes trabajada esta memoria sensorial, pues no entiendes nada. Hay un decalaje, un gap muy grande entre la narrativa que tú te haces y lo que te está pasando. Entonces ahí, bueno, vienen muchas preguntas, ¿no?, que no tienen respuesta. Entonces ahí, gracias a eso, a esta presencia de la madre biológica y a todas estas consecuencias y sintomatología, inicié un proceso terapéutico propio y bueno, ahí empecé a hacer puentes, ¿no?,
poco a poco tuve la suerte de tener una psicoterapeuta muy buena. Poco a poco fui haciendo puentes entre lo que estaba viviendo en ese momento y lo que me había pasado a los 2 meses de nacer, ¿no? Y bueno, este proceso propio realmente descubrí otra Eva, ¿no? Que estaba muy apagadita, muy bien colocadita para que no saliera, ¿no? Porque me daba mucho miedo. Y realmente pude integrar muchísimo esta parte más sensorial con toda la Eva que se había ido creando como defensa y como recursos, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Entonces, me gustó tanto lo que había entendido y entonces participaba en tertulias, en un libro que me pidieron, en conferencias sobre temas de adopción. En realidad siempre me había gustado y me hubiera gustado trabajar en temas de adopción, pero como mi licenciatura era en Derecho y en este país marca tanto, no sabía nada que no fuera jurídico, ¿no? O de voluntaria. Y voluntaria yo ya estaba haciendo. Total que me encantó y entonces empecé a hacer formación que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento, aunque luego lo veo y sí, ¿no? Y empecé a hacer mucha formación terapéutica porque quise entender más y primero lo hice solo para mí, para entenderme, para crecer, ¿no? Ya estaba también, después más adelante estaba esperando a mi hijo, a mi tercer hijo, que era adoptado también, ¿no? Que es adoptado. Entonces tenía también necesidad de formarme más como madre. Entonces empecé a hacer algo muy parecido, que es lo que tú haces, María, ¿no? Que es invitar a otros profesionales de otras ramas y también, sobre todo, relacionadas con la adopción que, eh, que siguieran dando mucha luz, ¿no? Y conocimiento y sobre todo despertar conciencias, ¿no? Para podernos formar más y prepararnos como padres, ¿no? Para seguir creciendo, sobre todo como personas y mirarnos para luego revertir hacia abajo, ¿no? Y así fundé el Instituto Familia y Adopción y ya seguí formándome sin parar, ¿no? Eso ya no tiene fin. Mira, gracias por contarnos tu historia. Eva, se notaba, ¿no? Veo que has hecho una cantidad de trabajo enorme, pero también se ve como es una cosa que te sigue moviendo, ¿verdad? Mm. Que sigue estando muy presente el, el dolor, ¿no? Que Mm. descubriste en ese momento y que dejaste aflorar, ¿no? Que tuviste tapado todos esos años, pero que dejaste aflorar en ese momento. Mm. Eh, han salido muchos temas muy interesantes. Vamos a hablar para poder situarnos todos un poquitito. ¿Tú nos podrías decir un poquitito la prevalencia de la adopción? O sea, ¿de cuántas personas estamos hablando? Pues ahora mismo no tengo estadísticas actualizadas, ¿eh? Pero en Cataluña, bueno, en España, es el segundo país en relación con número de habitantes, eh, después de Estados Unidos, Ujú. con mayor número de adopciones, ¿no? Hubo un boom terrible, o sea, impresionante, sobre los años 90 y algo hasta el 2000 y poco, ¿no? Hubo un boom muy grande. A raíz sobre todo también de un documental que hicieron sobre los horrores de los orfanatos chinos. Y allí se desencadenó un boom muy grande. O sea que eh, realmente eh, vale la pena prepararse, ¿no? Porque es un país que no teníamos mucha historia, ¿no? Y ahora ya empezamos a tener mucha experiencia, ¿no? Porque ese boom
que te estoy contando, pues ahora, claro, está llegando a su adolescencia, a su juventud, ¿no? Y esta memoria que te estaba hablando antes, ¿no? Pues va haciendo sus apariciones y muchas personas que por fidelidad, muchas personas adoptadas, que por fidelidad a sus padres y por también para sobrevivir, como hice yo, ¿no? Eh, esta sintomatología intentan pararla, ¿no? Intentan no escucharla, les da mucho miedo, hay una fantasía sobre la genética, ¿no? Que ahí tampoco se atreven a pronunciar en voz alta, ¿no? Ni casi a pensar en palabras. Sí, no, es que es lo que he estado viendo, ¿no? Leyendo más sobre el tema, de cuántos temas alrededor de la adopción son temas de los que no se hablan, ¿no? Mm. Que quedan, ¿no? Duelo, por ejemplo, también siendo uno de ellos. Mm. Entonces, en tu caso, tú fuiste adoptada con 2 meses, o sea que muy pequeñita. Mm. Tú adoptaste a tu hijo cuando él tenía 6 años, Mm. y me imagino que tú has visto a nivel profesional a personas que han sido adoptadas a todo tipo de edades. ¿Puedes? Pero ya cuando estás hablando de ti misma, ¿no? De esta edad tan temprana que fueron los 2 años, ¿cuáles son las diferencias que encontramos con la adopción más temprana o más tardía? ¿Qué diferencias vemos? Mira, en realidad no hay muchas, no hay muchas. Es decir, yo veo a, a chicos, bueno, chicas que han estado, que han sido adoptadas días, ¿no? Y que tienen una misma sintomatología que chicos y chicas que han sido adoptados en 6, 7 años, 8, ¿no? Um, lo que cuenta, como siempre, es la profundidad de esas experiencias, ¿no? O la gravedad en mayor o menor medida de esas experiencias vividas, ¿no? La experiencia es que la gestación es un periodo y además ahora, antes no se sabía, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi época no se sabía esto y pensaban que los niños adoptados en meses, como es mi caso, y otros, que eran tabula rasa, ¿no? Y ahora, por suerte, cada vez se sabe más que esto no es así y que justamente cuanto más temprano sucede y hay un daño, ¿no? En el bebé, cuanto más temprano es, más se impregna y además no tiene una explicación ni un recuerdo, ¿no? Como para poderle poner una narrativa y eso asusta muchísimo, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, si una gestación ya ha sido con muchísimo miedo, terror, ¿no? Por lo que sea, porque ese bebé no se va a poder mantener y eso ya se va viendo, ¿no? Ya no digamos si hay tóxicos, ¿no? En la gestación, ¿no? Pero si luego le añadimos la separación, el abandono, ¿no? El desamparo que eso produce y además una institucionalización más o menos larga y casos que he visto yo con experiencias de abusos, ¿no? De abusos sexuales y de todo tipo, maltrato, ¿no? Eso, claro, va haciendo un cóctel molotov, ¿no? Que, que, que sí que trae una sintomatología de trauma en desarrollo que hay que trabajar. Sí, hay varias palabras que me salen a la mente mientras que te escucho hablar, ¿no? Y varios temas. Por un lado, hablando de la gestación, ¿no? O sea que, como dices tú, hay mucho miedo, ¿no? Al saber, pues, si sabes que tú no vas a poder quedarte con este bebé. Y luego está comprobado que muy a menudo los niños que han sido dados a adopción han crecido, han gestado, ¿verdad? En una situación de más trauma, ¿no? Hay más situaciones de trauma, más problemas familiares. Hay que la madre y quizás el padre, o sea que también la epigenética, hay unos factores que ya están influyendo
de dificultad en el niño que está creciendo. Luego está ya el momento de la separación, ¿verdad? Ese abandono, ¿verdad? Que sufre el niño, independiente de la edad, ¿no? O sea, que esta cosa tan importante de cómo el, el cariño es tan importante como lo es el agua y la comida. Y luego después, sí, ¿no? Cuando estabas hablando de China, pero también algunos estudios que se realizaron con niños que venían de Rusia o de países del este, ¿verdad? Donde realmente había muy poco contacto físico con los niños y había muchos, o sea, que eran niños que básicamente se les daba de comer pero sin ningún tipo de cariño y los efectos que esto luego podía tener. ¿Me quieres hablar un poquitito más de cosas de estas que hayas visto o que te vengan a la mente? Sí, por ejemplo, ahora me estaba acordando mientras hablabas, María, de una chica que tuve en consulta, ¿no? Que, bueno, no voy a decir de qué país era, ¿no? Para que nadie pueda hacer links, pero realmente yo cuando la tenía en consulta era una chica muy inteligente, y se acordaba absolutamente de todo, ¿no? Entonces, vino con 4 o 5 años y se acordaba de muchas experiencias, sobre todo de cómo ella con su hermano pequeño, ¿no? Pasaban horas y horas en soledad, dejados de la mano de Dios, ¿no? Eh, y era el único momento de paz que ella sentía, ¿no? Y que había podido registrar este recuerdo como un momento de mucha paz, porque luego lo que pasaba es que cuando su padre biológico llegaba a casa, ¿no? Ella sufría abusos, no solo con su padre, sino con los amigos que invitaba a su padre, ¿no? Y, y además la dieron en adopción junto con su hermano, ¿no? Y fue para una familia luego que adoptiva, que, que no te explicas cómo a veces, ¿no? Han pasado un proceso de idoneidad, porque realmente el maltrato que luego sufrieron psicológico fue terrible, ¿no? Y claro, queda una experiencia muy interiorizada, ¿no? De que nada bueno me va a pasar en la vida, ¿no? Y de que no hago nunca nada bien y que nunca soy suficiente para nada. Además, esto es una alerta continua, ¿no? Eh, del cerebro, ¿no? Que enseguida cualquier cosa que pasa en el presente, ¿no? Se activa esta alerta y es objeto de interpretación y de un secuestro emocional de la amígdala, ¿no? Que no te deja avanzar, ¿no? Y no sabes por qué te está pasando esto. Y aunque lo tengas muy elaborado, eso vuelve, ¿no? No sé, es uno de los casos que yo he vivido en consulta, uh, con que yo creo que gracias a esta inteligencia también ayuda mucho, ¿no? Aunque a veces va en contra, ¿no? Puede ir en contra, ¿no? Por la elaboración y la interpretación que uno puede hacer, ¿no? Pues gracias a esta inteligencia y a un vínculo sentido en consulta, ¿no? Eh, bueno, yo creo que va a poder rehacer su vida, ¿no? Aunque las alertas están pues muy a flor de piel, ¿no? Y, eso era un caso, ¿no? Luego me acuerdo de otro caso que era una chica que también vino adoptada en Rusia, ¿no? Y que tenía SAF, síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Y, y no se acordaba de nada de lo que había vivido anteriormente a la adopción y, y tenía una necesidad de buscar cariño a través del cuerpo, ¿no? Que eso le hacía venderse a cualquier precio, ¿no? Y
era una adicción, ¿no? Y no podía tampoco am, sobrellevarlo, ¿no? Y no pudo con la terapia, por ejemplo. Esta chica no pudo, ¿no? Bueno, no sé, esos son uno de los casos más graves, ¿no? Que he visto. Sí, sí, sí. Cuando estabas hablando del segundo caso, el primer caso, sí, el primer caso, la verdad es que cuando has hablado de la inteligencia he pensado en ti, ¿no? Y habiendo leído tu historia, ¿no? Se veía de cómo la inteligencia y la lógica te había ayudado tantos años, Ujú, ¿verdad? Y es lo ujú, que te mantuvo bien todos esos años, ujú, hasta que luego ya las emociones y los recuerdos empezaron a salir, pero que ujú, la inteligencia fue lo que te mantuvo estable durante mucho ujú, tiempo. O sea, que me estabas haciendo pensar en eso. Y en el segundo caso, estaba pensando claro, si no has aprendido lo que es el cariño o lo has aprendido de forma errónea, entonces puede que lo vayas a buscar de forma errónea, ujú. ¿no? Exacto. Mm. Eh, sí, sí. El hecho de que no hayas registrado, ¿no? O que hayas sufrido una y otra vez, ¿no? Este registro de cariño malentendido, ¿no? Y, y sobre todo un añadido, ¿no? Porque el primer caso que te explicaba también era así, ¿no? Solo había registrado cariño de su madre biológica, que guardaba buen recuerdo, pero muy escaso, ¿no? Muy escaso Y tiempo. un poco del hermano, ¿no? Y También del sentí que con el hermano, hermano, pero, ¿no? sí, pero ahí hacía una función también que no le tocaba, de excesiva responsabilidad, ¿no? Que tuvimos que trabajarlo también mucho esto. Pero en el segundo caso se añadía que había síndrome de alcoholismo fetal. Entonces ahí hay un daño neurobiológico que ya tiene otras consecuencias, ¿no? No estoy especializada en ello, ¿eh? Pero realmente eh, ya estamos hablando de otros parámetros, ¿no? Pero igualmente, ahora me viene también a la mente otra chica, ¿no? Que fue adoptada con días, ¿no? Y que realmente tenía también un vacío tan enorme y eso le provocaba un sentimiento de no soy suficiente tan grande, ¿no? Y le daba una ansiedad tal, ¿no? Que solo se podía calmar, ¿no? Con realmente un registro nuevo, ¿no? De piel de su pareja, ¿no? Aunque fuera una relación tóxica, ¿no? Para ella. Y bueno, y hace falta mucho trabajo, mucho acompañamiento también con los padres que no entienden según qué conductas, ¿no? De, de evasión, de expresión de esta angustia tan terrible, ¿no? Y de esta rabia por no entenderse, por no poderse ubicar, de este cansancio tan grande y de esta impotencia que trae toda una sintomatología que aunque empieces a hacer todo un trabajo de conciencia y de terapia, lleva un tiempo hacer un nuevo registro sensorial de ello, ¿no? Y aunque lo entiendas y puedas, ya cuando llevas un tiempo con terapia, luego la impotencia que, que te da, ¿no? Que sientes cuando esto no lo puedes eh, ver de frente y poder gestionar de otra forma, ¿no? Eh, pues da mucha angustia y lleva tiempo y es muy Sí, necesario el trabajo de los padres. sí, es que de hecho quiero hablar también de los padres un poco más tarde, pero antes cuando hablabas del primer caso, ¿no? Y luego esa niña que fue acogida en una casa donde siguió recibiendo unos tratos que estaba pensando también no siempre, pero como a veces en padres que adoptan, también hay un dolor,
y unas heridas, Sí. ¿no? que llevan a este lugar, que entran en esta dinámica. Exacto. Mira, te he explicado los dos casos que te he explicado primero. Justo, probablemente, al menos una sí que conocía a la madre, ¿no? Y era un caso como el que estás explicando, ¿no? Muchas veces no sabemos de qué nos viene este deseo de adoptar, ¿no? Y aunque es verdad que en el proceso te hacen reflexionar sobre ello, muchas veces no somos conscientes y viene por nuestra propia historia, como me ha pasado a mí, ¿no? Y entonces, bueno, si no tienes trabajada tu propia historia, por eso me encanta que hablemos de ello, ¿no? Pues es muy difícil, aunque lo entiendas, es muy difícil poder acompañar bien a este hijo o esta hija que llega a casa, porque va a dar toda una sintomatología de la que hemos estado hablando que va a confluir, a chocar con la tuya propia, ¿no? Entonces, una persona que tiene mucho abandono y que no lo tiene bien colocado y tiene mucha inseguridad, ¿no? Cuando estos niños, estas niñas hacen unas conductas para sacar esa ansiedad, para, ¿cómo se para, sale en catalán, sacsejar, sacudir, para sacudir a, sacudir a esos padres para que se reafirmen en su paternidad o maternidad, ¿no? Y simplemente están haciendo esto, los padres, si no saben o no pueden, mejor dicho, actuar de otra forma, ¿no? Realmente pivota sobre su propia historia, ¿no? Y su propia sintomatología también, ¿no? Y su propia llaga. Entonces, ahí se hace un cóctel molotov que es muy difícil responder con dar una respuesta de regulación que regule emocionalmente a ese niño, a esa niña, a ese chico, a esa chica que está expresando todo su malestar y poder ser un contenedor seguro donde pueda ir volcando toda esa expresión de ese trauma que ha vivido, ¿no? Eso lo hace muy difícil y, y realmente hay que trabajarse mucho uno mismo como padre, como madre, las propias historias, ¿no? Y cómo han sido los apegos primeros, ¿no? Que has tenido para que no los vuelvas a reproducir y puedas dar una respuesta a ti misma de regulación emocional segura, ¿no? Para que puedas darla hacia abajo. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, Eva, de la genética y la epigenética. ¿Qué peso tiene cada una de estas cosas? Y luego después hablaremos de experiencias vividas. Pero vamos a empezar con esta parte. Realmente se ha comprobado científicamente que tiene poco peso la genética, ¿no? Hay unos genes que se expresan o no en función de la epigenética, es decir, de lo que hayas vivido, ¿no? En tu experiencia en la crianza y luego la adolescencia, que es un periodo muy importante. ¿Cómo? O sea, pero epigenética estamos hablando de la genética de los padres, ¿verdad? Y de lo que le pasa, y la epigenética, lo que le pasan al niño a través de cómo los genes se adaptan por las experiencias vividas. Sí, estamos ¿Sí? hablando Vale. de la genética biológica, ¿no? Claro, ¿no? Y luego de lo que vives, la epigenética es todos esos patrones, ¿no? Y regulación emocional que te van dando esos padres adoptivos, en este caso, ¿no? Bueno, la experiencia que has vivido después del nacimiento y de la experiencia que tienes con esos padres adoptivos. Vale, o sea que estamos hablando de cómo se cómo se cambian los genes del niño, no de los padres, que Exacto, también se puede hablar de la sí, epigenética de los padres. exacto, es lo Vale, mismo. vale, Es lo bien, mismo, ¿no? sigamos. Podemos hablar lo mismo, la genética de los padres adoptivos, ¿no? Y cómo ellos han recibido toda una serie de patrones,
¿no? Que ahora les posibilitan o no, ¿no? Les ayudan o les dificultan en su crianza, ¿no? Eso es la epigenética. Entonces, también la epigenética es cuando hacemos un proceso como el que hemos hecho muchas, ¿no? Que estamos dedicándonos a estos temas, ¿no? Que, pues como decía antes, hemos hecho una terapia, ¿no? Y luego hemos seguido avanzando en unos conocimientos que nos ayudan, tomando conciencia y luego trabajando, registrándolos sensorialmente, cambiando también algunos patrones, ¿no? Que hemos recibido tanto del abandono, ¿no? Como de los padres adoptivos que han hecho lo que han podido, ¿no? Y eso tiene un peso enorme, enorme. No tanto, ya lo sabemos, ¿no? No tanto las palabras, lo que decimos, sino lo que vemos en casa que se hace, ¿no? Implícitamente, más allá de lo que se dice. Y cuando hablamos de trauma en adopción, ¿cuáles, qué temas te vienen a la cabeza? Cuando hablamos de trauma, me viene una gestación impregnada de cortisol por el estrés de la madre, ¿no? Una separación en un momento, ¿no? En un abandono, en un momento en que el cerebro está muy, muy inmaduro y que todo lo que se registra probablemente es sensorial y en que tu supervivencia o el sentido que tienes de supervivencia se basa todo en eso, ¿no? Me viene también abusos como los que he contado antes, ¿no? Maltrato. Me viene todo lo que es patrones heredados que hemos dado por epigenética de los padres adoptivos que luego no sabemos cómo hacer esta expresión de estos traumas vividos en esos niños. Me viene también síndrome de alcoholismo, ¿no? Seguimos. Sí. Entonces, has mencionado la gestación, has mencionado el abandono en un momento muy temprano, has mencionado los abusos, has mencionado cosas como, por ejemplo, el alcoholismo durante la gestación y los efectos que esto tiene sobre el niño. Sí, el maltrato, ¿eh? También me he olvidado del maltrato psicológico, ¿no? Como que os contaba que vivió esta chica, ¿no? Que vivió un abuso primero y luego maltrato psicológico, porque la madre no estaba bien, la madre adoptiva no estaba bien, no había hecho un trabajo propio como para poder regularse a sí misma, ¿no? Entonces, todo eso era expresión de los patrones también vividos en su propia infancia, ¿no? Que estaban repercutiendo también en esta chica, ¿no? Y ahora hablemos de duelo, ¿vale? O sea, que el duelo, ¿no? Como una pérdida, que es un tema es un tema que está bastante escondido en el mundo de la adopción, pero es un tema enorme. ¿Qué me puedes decir? Bueno, el duelo, como te decía, muchas veces se pasa en unas edades que parece que esto no impregna, ¿no? O no puedes recordarlo, entonces el cerebro está preparado para sobrevivir, ¿no? Y lo que hace es simplemente eso y va tapando, ¿no? Todo ese sentimiento de abandono, de vacío, de expresión de dolor tan terrible, de desubicación, de desamparo, ¿no? Muchos chicos, chicas no pueden reconocer la palabra abandono, ¿no? Porque ese duelo es como que no lo registran, ¿no? No lo registran conscientemente, ¿no? Entonces, eso no lo pueden acotar
de ninguna forma. Y en cambio hay una expresión de sentimiento de desamparo, que eso sí, ahí sí que se pueden reconocer cuando hablas de desamparo, ¿no? Y de vacío, que casi todas las personas que, que han sido adoptadas pueden hablarte de este vacío tan enorme, ¿no? Que por supuesto que me dirán, todas las personas biológicas también lo tienen, pero la sensibilidad, eh, el registro y el recuerdo y el caminito hecho, ¿no? En el cuerpo, registrado real, ¿no? De ese niño, claro, no es lo mismo. La sensibilidad que tiene a ese rechazo, a ese abandono, por haber vivido eh, esta, estas experiencias, ¿no? Realmente están ahí de una forma muy primaria, ¿no? Entonces, cuando viene toda esta sintomatología de la que hemos hablado, hay que poder hacer un trabajo de ese duelo, ¿no? Que primero para mí se enmarca mucho en un duelo como de abandono propio, primero, ¿no? De desamparo terrible que no sabes de dónde te viene. Entonces hay que hacer como un puente primero en cosas, porque lo que te relatan son cosas que están pasando en el presente. Si tú intentas ir a un abandono, a un registro de maltrato, ¿no? A un registro de abuso, no pueden, a lo mejor su cerebro no está preparado para ir ahí. Y han construido, cuanto más inteligentes más, una defensa súper bien construida, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo primero con lo que le está pasando en ese momento y con lo que traen, sin pretender ir hacia más allá, ¿no? Eh, sino simplemente con lo que les está pasando, porque allí sí que pueden reconocer ese vacío, ese miedo al rechazo, ¿no? Esa sensibilidad tan grande a una interpretación también enseguida de ese rechazo o de esa cara, ese gesto o esa palabra o esa conducta de un amigo, de un padre, de una madre o de cualquier persona que esté en relación con ellos, ¿no? Y hay que hacer todo un acercamiento primero a esa sintomatología en el presente para luego poder ir viendo y explicando cómo funciona, qué es el trauma y qué expresión hay después de ese trauma en la conducta que puede tener, ¿no? En el presente. Pero tienen que hacer un vínculo muy grande contigo, ¿no? Que es de lo que realmente ellos adolecen, ¿no? Porque lo que suele haber es un trastorno en el vínculo, ¿no? Y que, claro, desconfían mucho de ese vínculo y la misma, hay una dependencia emocional muy grande, pero al mismo tiempo un miedo muy grande a depender de ese vínculo, porque ese vínculo justo les ha fallado, ese primer vínculo les ha fallado, ¿no? Pero no se acuerdan de ello, ¿no? Entonces, no es muy difícil entender eso, que ese recuerdo les viene de ahí, ¿no? Sí, sí, ese es otro tema que tenía escrito, o sea que gracias por sacarlo, del tema del apego y de la confianza. Y los había puesto juntos porque realmente, como estás diciendo tú, van totalmente, o sea que lo que puedes confiar en una relación y el miedo a no poder confiar en ella, ¿verdad? Por lo que has aprendido. Mm. Había otro tema, que era el tema de la identidad, ¿no? Que vuelve a una frase que dijiste hacia el principio de preguntas sin respuestas, ¿no? Entonces, podemos hablar de la creación de la identidad
y de tener estas preguntas sin respuestas. O sea que, por ejemplo, tú en tu caso, ¿no? Y luego lo que habrás visto, tú eras muy pequeñita, o sea que seguro que había muchas preguntas sin responder. Tu hijo fue más mayor, o sea que tenía un poquito más de respuestas que responder, más preguntas-respuestas. Cuéntame identidad y las preguntas, respuestas o no. Claro, la identidad se va formando, sobre todo hay una punta muy grande en la adolescencia, ¿no? La necesidad de encontrar referentes, ¿no? Y tal. Y ahí hay un punto muy grande de inflexión en cuanto a la construcción de la identidad, ¿no? Entonces, eso se junta con toda esta expresión, ¿no? Hormonal y de memoria sensorial que aflora. Entonces esto da muchísimo miedo. Y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Para que se vea fácil, ¿no? Claro, yo había construido una identidad eh, súper, muy bien construida como un edificio que está muy bonito por fuera, ¿no? Pero que si pinchas, no pinches mucho porque igual se desmorona, ¿no? Porque los cimientos ahí, cómo se han construido, ¿no? Entonces, claro, yo me había construido una identidad eh, muy basada en qué bien estoy aquí, qué suerte me ha tocado la lotería, ¿no? Incluso salí en un programa diciendo esto, ¿no? Y para nada podía contemplar el abandono, parecía que el abandono no estaba en mi registro, ¿no? Y, y en cambio se hizo añicos, ¿no? Con esta despertar sensorial que os comentaba de la madre biológica, ¿no? Recuerdo una película que también habla mucho de esto, que es Lion, ¿no? Que habla también de cómo en un momento dado la identidad que se ha construido empieza, ¿no? A tambalearse. Y también es por toda una serie de recuerdos sensoriales a través, en ese caso, empezó a través de los olores, ¿no? ¿No? Y cómo hay que reconstruir, ¿no? La identidad para que puedas adoptar, nunca mejor dicho, todos estos orígenes y toda esta expresión de un trauma en desarrollo, ¿no? Y un duelo que hay que hacer para conformar esta identidad, ¿no? Entonces, hay que trabajar, integrar todo este duelo, este trauma en desarrollo y que puedas verlo también y conformar una narrativa nueva, ¿no? Donde pueda haber esta vulnerabilidad expresada como fortaleza también una vez la has trabajado. Entonces, cuando esta vulnerabilidad se expresa como algo y lo puedes ver como algo que te ha conformado, ¿no? Que te ha ayudado a construirte mejor y a integrar una parte que ya no te asusta, o que ya no te asusta tanto, vamos a decirlo, ¿no? Sino que la puedes ver como una parte de complejidad, pero que es bonita también, ¿no? Porque te ha hecho como eres, ¿no? Y te ha hecho también una capacidad de observación, ¿no? De tolerancia, de escucha, ¿no? De matices, de empatía y quizás una curiosidad muy grande para seguir aprendiendo de los demás y de cómo esto también forma y construye tu identidad, ¿no? Esto es un proceso que no acaba nunca, ¿no? Es así, pero que es apasionante y es muy bonito, sobre todo si tienes la oportunidad luego de poder acompañar a otras personas que realmente te hacen aprender un montón porque te hacen despejos, ¿no? De algo que a lo mejor tú ya tienes como un poquito más gestionadito, ¿no? Pero que dices, es verdad, es esto, ¿no? Es lo que ahora también te vuelve
es esto en estado puro, ¿no? Porque lo tienen mucho más a flor de piel, ¿no? Ahora me viene a la memoria también una chica también, bueno, y un chico también, ¿no? De los que estaba acompañando, que estaban en un estado como de mucha apatía. Ellos los describían como aburrimiento, ¿no? Poco a poco estuvimos trabajando, ¿no? Este aburrimiento, esta apatía, de dónde provenía, ¿no? Y pudieron ver cómo las experiencias con relaciones, con amigos, ¿no? Que cuando ellos intentaban abrirse, que tenían mucha necesidad ya de expresar, cuando ya empezaban a tener lenguaje para expresar cosas que les habían pasado, ¿no? Parte del trauma, cómo no encontraban unos iguales preparados para escuchar todas estas vivencias, ¿no? Y cómo se aventuraban y expresaban y ponían, explicaban algunas de sus experiencias, pero con los gestos de la otra persona y también seguramente por su propia historia, ¿no? No podían acoger ni escuchar ni reaccionar con la forma que ellos necesitaban. Entonces, concluían, interpretaban que esa persona no había estado a la altura, no se merecía, ¿no? Ser amigos suyos, ¿no? Entonces abandonaban por una interpretación, fíjate, ¿no? Del vacío que le suponía y de acercarse a un vínculo de una forma que ni ellos estaban seguramente preparados, ni el otro para escuchar, ¿no? Y hacía un cóctel molotov que se volvían a cerrar y eso retraumatizaba y caían en una depresión que es muy parecida a lo que yo he contado al principio, como caí yo, ¿no? Como de línea plana, ¿no? De vacío enorme, de desamparo, de que luego se trasladaba aburrimiento, de poco valor, ¿no? De como no te das valor a ti, no ves que te dan valor a los demás hacia ti, ¿no? Y luego nada tiene valor, ¿no? Y bueno, aprendes un montón de Sí. estas experiencias, ¿no? Estaba, ¿no? Te estaba escuchando y pensaba, pues, has estado hablando mucho como del proceso, a través de toda nuestra conversación, del proceso terapéutico que tú intentabas llevar, ¿no? Y de todo el vínculo y de crear un vínculo seguro y los temas que son importantes de tratar. Y cuando pensaba en sanación, ¿no? De esto, se me salían pues, lo que estás haciendo tú, ¿no? Una terapia. También algo que sé que has hecho, que es trabajar con el cuerpo, ¿no? Y que has hecho como danza terapia. Y luego también sé que has probado un yoga sensible al trauma. Luego después también me sale una parte importante que para ti sé que también te dio mucha estabilidad, fueron los padres adoptivos, ¿verdad? El trabajo que se puede hacer desde ahí. Uh-huh. Y por otra, y luego lo último que también me venía a la cabeza era la terapia en grupo, el estar con otros, ¿no? Entonces, te iría bien hablar de estas, ¿no? De terapia en sesión, ya has hablado bastante, podríamos hablar un poco desde el cuerpo, del rol de los padres adoptivos y también de la utilidad de unirte con otras personas. Para mí llega un momento que cuando has hecho en terapia hablada, ¿no? Llega un momento que necesitas ir a otro lugar, ¿no? Porque como hemos hablado, el registro que tienes es sensorial, sobre todo en estas primeras edades, ¿no? Entonces, para mí llegó un momento en que
quizás yo también era muy mental y sigo siéndolo, ¿no? Y necesito entender lo que haces, ¿no? Entonces, para mí, una terapia basada, bueno, no sé, por ejemplo, me viene a la memoria todo lo que es sensorio-motor, ¿no? No sé, hay muchas, ¿eh? Spotting, hay muchas, muchas, muchas. Yo creo que cada uno eh, tiene un acercamiento, no sé si por lenguaje, por lo que has vivido, ¿no? Ah, pero creo sobre todo, por la capacidad que tiene el terapeuta de hacer ese vínculo, que esa persona que ha sufrido justamente de trastorno del vínculo necesita y ese terapeuta es capaz de hacer, ¿no? Mira, yo he tenido muy buenos terapeutas, ¿no? Pero luego sigo recorriendo muchas veces, ¿no? A, a la persona con la que he tenido más vínculo, ¿no? Es, y yo aprendí también con la formación mía que, que las técnicas no sirven de mucho, ¿no? Si primero no haces este vínculo a prueba de bomba, ¿no? Entonces, yo muchas veces, porque lo he aprendido también por mi formación, he intentado hacer alguna terapia, ¿no? Más basada en la estimulación bilateral, por ejemplo, o más basada en el cuerpo, y he visto que esa persona no lo puede recibir porque tiene que hacer todo un proceso primero de entenderse, de conciencia, ¿no? Que si no es muy difícil que lo pueda captar. Y le parece que no está haciendo nada, que no es verdad, pero no lo puede recoger. Y eso es muy importante. Para mí fue muy importante trabajar, vosotros trabajáis yoga en trauma, ¿no? Y para mí fue muy importante trabajar el cuerpo con el yoga, ¿no? Pero también mucho desde la danza, ¿no? Eh, Al principio tenía tal hiperactividad que si no era a través de la danza y de una expresión que a mí también, yo tenía un registro como que a mí se me daba bien, ¿no? Yo no podía, no entendía que estaba haciendo un trabajo enorme a través del cuerpo, ¿no? Pero realmente a mí me estabilizaba muchísimo. Ya con el yoga, como lo hice ya cuando ya había hecho mucha formación y mucha terapia, ahí descubrí un mundo, ¿no? Descubrí un mundo realmente enorme porque, bueno, no hemos hablado, pero habéis hablado mucho vosotros, vosotras en distintas conferencias, ¿no? El, bueno, es la gimnasia del nervio vago, ¿no? Eh, y de trabajar el simpático con el parasimpático, ¿no? Es enorme el que se hace con una respiración y todos unos movimientos, ¿no? Y un trabajo con el yoga que a mí realmente me ayudó y me ayuda un montón, ¿no? Y la meditación también, ¿no? Eh, Experimenté también haciendo meditación, ¿no? Pero a la vez también me ayudó mucho la explicación que se hizo de que nosotros de 0 a 2 años, ¿no? Es cuando se configura el lenguaje, ¿sí? Y de los 2 a los 7 tenemos ya todo un pensamiento elaborado y por tanto unas conversaciones, ¿no? Un pensamiento interno, unas conversaciones internas con nosotros mismas que ya están bastante estructuraditas por los patrones que hemos recibido, ¿no? Entonces, hacer un proceso con el mindfulness, con la meditación también de deconstrucción y de observar esos pensamientos, ¿no? Cómo van eh, aflorando y cómo poco a poco los vas sabiendo apartar, ¿no? Y no darle mucha importancia y no creértelos y por tanto
ese diálogo interno, tampoco creértelo tanto, ¿no? Entonces, a mí eso, entenderlo, más todo el funcionamiento del cerebro, me ha ayudado un montón, ¿no? Toda la formación que hice yo en trauma, a mí me ayudó mucho entenderme por primera vez y decir, voilà, ahora veo, ¿no? La dimensión. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo con el trabajo del cuerpo luego, ¿no? Entonces, los padres, si no hacen este trabajo y este proceso también de conocer cómo funciona el cerebro, cómo es en su cuerpo también, ¿no? Toda esta memoria sensorial y cuáles han sido sus patrones, pues es muy difícil, ¿no? Luego poder dar un buen ejemplo de regulación emocional. No sé Entonces, si me he dejado algo, sí, María. no, no, sí, no, no, sí, no, gracias. Me gustaría que con esto de los padres, que pudiéramos seguir un poquitito, ¿no? De la importancia del rol de los Mm, padres adoptivos y, y y el rol que juegan en la sanación y cómo jugar, has dicho ya un poquitito, ¿no? De hacer trabajo propio, mm, de escuchar sus propias historias internas y qué es lo que le estamos pasando al niño que hemos decidido adoptar como nuestro. Eh, ¿Qué otros, cómo, o sea, que tú fuiste niña adoptada, decidiste adoptar a un niño, mm. eh, ¿qué, qué rol juegan para que la sanación del dolor este inicial se vaya curando, pueden jugar los padres? Bueno, ahí juegan un papel importantísimo, ¿no? Porque ah, los niños desarrollan, o sea, la regulación emocional eh, se gesta, nunca mejor dicho, y se aprende también en los primeros años, ¿no? Entonces, ese bebé, cuando nace y tiene un malestar, ¿no? Que viene propio de lo vivido, ¿no? Ellos hacen toda una serie de conductas de apego. Conductas de apego son las que hacemos primero con el lloro, ¿no? Para atraer estas estas figuras cuidadores que están a nuestro lado, ¿no? Entonces, si tú a un niño, a un bebé, cuando, eh, cuando tiene esta conducta de apego, ¿no? Vas acunando, le vas diciendo, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué tienes? ¿Te has hecho pipí? ¿Te has hecho caca? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la tripa? Yo estoy aquí, ¿no? Todo esto va configurando una regulación emocional, un lenguaje, un tono, un gesto, ¿no? Que a ellos les queda interiorizado que cualquier necesidad que tengan, vamos a acudir, ¿no? Y a alguien que va a estar allí para poderla satisfacer o al menos consolar, ¿no? Y apaivagar. Y eso va configurando toda una regulación emocional que luego de mayores, ¿no? Nos sirve muchísimo, ¿no? Si eso no se ha tenido, por lo que hemos comentado, ¿no? Y en adopción pasa mucho, pasa también en registros biológicos, pero pasa mucho en adopción. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hacer una regulación emocional posterior, ¿no? Que ahí los padres adoptivos tienen una oportunidad enorme, ¿no? Pero para ello tienes que tener y haber visto cómo es tu regulación emocional, ¿no? Para poder ver cómo los patrones que hemos heredado en la epigenética, la relación con nuestros propios padres, causan mella en ti, cómo están aflorando en la crianza y en esa regulación hacia ti misma y hacia los hijos que estás intentando hacer, ¿no? Para que esas conductas que luego hacen disruptivas de riesgo, ¿no? Muchas veces y que están intentando sacudir porque por su propio miedo y por su propia angustia, hay que poderlas abrazar, ¿no? Y dar una respuesta que sea suficientemente
reguladora, ¿no? Entonces, ahí el papel de los padres es crucial. Y dicho esto, también ahí yo creo que hay que también decir que podemos hacer hasta un punto, porque si no, es que yo veo muchos padres que se han formado muchísimo, ¿no? Que se sienten muy responsables porque tienen una sensibilidad y unos conocimientos tales que les hacen ver mucho ya estas conductas que tienen sus hijos, ¿no? Y que aún así, dando una respuesta suficientemente reguladora, ¿no? Ellos van a tener que hacer su propio proceso, ¿no? Entonces, tampoco no nos achaquemos o no nos responsabilicemos excesivamente, ¿no? De el proceso y las conductas, ¿no? O todo lo que están expresando nuestros hijos, porque algo les va a tener que quedar, ¿no? Para que puedan aprender y desarrollar ellos mismos con sus propios recursos y en el tiempo que necesiten, ¿no? Para poder digerirlo o simplemente mirarlo, porque muchas veces no quieren, se asustan, hay tanto trauma, ¿no? Que se asustan y no quieren mirarlo. Hay una conducta, hay un apego, el apego evitativo o el desorganizado, el ansioso ambivalente también, ¿no? Pero digamos que estos como necesitan tanto del otro y verse en el espejo del otro y necesitan contarlo y percibir el apego y el vínculo del otro, aunque luego salgan por otro lado y les tengan mucho miedo, ¿no? Pero esto les salva un poquito. Pero en cambio los evitativos, los que tienen apego desorganizado, que tienen un miedo atroz a entrar y mirar la caja de los truenos, ¿no? La caja de Pandora, pues ahí están continuamente evitando hasta que quizás, bueno, son mayores y el disfuncionamiento es tal, ¿no? O cuando tienen otra pareja, y allí se pone mucho en cuestión y en evidencia, que deciden a lo mejor hacer un trabajo, ¿no? Con lo que les viene en el presente, pero gracias a esto pueden ir un poco más allá y si se trabaja bien, ¿no? Pues es importantísimo todo esto, esta Claro, expresión. es que lo del vínculo, ¿no? Es esencial. O sea que realmente han aprendido que hay un de abandono y que las relaciones funcionan así, por abandonar. Entonces, el confirmar y volver a confirmar que el vínculo es seguro y que es constante y que es incondicional, es que hay que reivindicarlo cada vez, ¿no? Cada vez, cada vez. Y eso también pasa por distintas vías, ¿no? Por ejemplo, hay muchos padres que le temen muchísimo a la pregunta de cuando se acercan y quieren preguntar por sus orígenes, ¿no? O cuando te dicen, porque es que tú no eres mi madre, ¿no? Entonces, bueno, haber trabajado esto primero, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanto miedo a esto? ¿Qué me pasa? Eh, ¿Qué tengo en mi historia que puede ayudar a entender todo esto, ¿no? Y porque les parece a los padres adoptivos que como ellos no han sufrido, no son adoptados y no han sufrido un abandono y con las mismas características, les parece que es otra dimensión y que ahí no pueden acceder, ¿no? Entonces es como perderle el miedo a esto, porque ellos cuando están diciéndote, tú no eres mi madre, ¿no? Lo están sacando en un momento que justamente es lo que decías, que necesitan mucho esta reafirmación. Y esta reafirmación pasa por tener una respuesta muy natural, muy integrada, ¿no? Y habiéndolo trabajado, ¿no? Porque entonces, como decíamos, no son tanto las palabras, ellos no están intentando que les des una respuesta concreta de lo que ocurrió, aunque sí, ¿no? Sino están buscando tu seguridad para poderse ellos nutrir de esta seguridad y de este vínculo tan bien construido que tienes tú, ¿no? Mira, voy a hacer, si te parece bien, te voy a hacer un par de preguntas, ¿no? Me gustaría si puede ser como respuestas casi rápidas, como si casi yo fuese el niño, ¿no? O algo así. O sea que
¿Cómo le dices a un niño que es adoptado? ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, la mejor forma es que ya desde que nace, ¿no? Lo vayas incorporando como natural, ¿no? Esto quiere decir que vayas explicando, mira, eh, tuviste una mamá y un papá biológico, ¿no? Que eran de este país y que seguramente no sabemos o sí las causas no pudieron acompañarte en este otro trayecto que te ha reparado el destino y que unas personas que con autoridad decidieron que tenían que tenías que venir a nuestra familia. Nosotros como padres, hacía mucho tiempo que nos estábamos preparando, que nuestro corazón te estaba gestando, ¿no? Que teníamos en mente y en el corazón y te estábamos esperando, ¿no? Y, y ahí hemos hecho un relevo con tus padres biológicos, ¿no? Que, que nos dieron, el destino nos dio la oportunidad, ¿no? De quererte, de poderte seguir disfrutando, seguir queriéndote tanto, ¿no? Y poder ahí hacer unos vínculos, ¿no? Que nunca más se podrán romper, ¿no? Y poco a poco, bueno, en función de la edad que tenga, ¿no? Pero ir haciendo esta historia, ¿no? Y poder hacer, mira, esta separación, explicar la separación en un momento dado, explicar qué es el abandono, ¿no? Explicar qué es el desamparo, explicar qué es la memoria, la límbica, ¿no? Esto en distintas formas que el niño lo pueda ir acogiendo, ¿no? Y abrazando. Y cuando te dice, tú no eres mi mamá. Mira, algo que les digo yo en consulta muy a menudo. Mira, como este tema es muy importante, que lo tratemos bien, si te parece, lo vamos a tratar en un momento en que podamos estar tranquilos, ¿no? Que no estés tan enfadado, ahora entiendo que estés enfadado, pero que no se mezcle con esta otra cuestión que estamos discutiendo, ¿no? Esto lo hablamos y lo hablamos, si quieres, que representa el padre adoptivo, el padre biológico, ¿no? Lo hablamos con mi pero es indudable que como soy tu madre, ¿no? Te quiero un montón, pero por eso mismo lo vamos a hablar en el momento que podamos estar con tranquilidad. Vamos a tener, ya vamos a ir cerrando. Y me gustaría saber cómo ves todo el proceso de adopción. ¿Es como tú crees que debería ser? No, no, para nada, para nada. El proceso de adopción para mí es muy escueto, demasiado corto. Bueno, corto lo digo cuando empiezas a hacer toda la formación, cuando ya tienes el certificado de idoneidad y lo que es como cuando estás haciendo la preparación como padre, madre, familia adoptiva. ¿eh? Es cortísimo. Además se da que los que están haciendo el proceso de formación van a ser juez y parte, ¿no? Porque están formando, pero a la vez te tienen que evaluar. Y eso yo lo he visto aquí con muchos en consulta, que muchos padres, ¿no? Pues no se han atrevido a expresar eh, muchas dificultades propias, ¿no? Como pareja, como persona, ¿no? O patrones que se han dado cuenta que tenían luego que trabajar, ¿no? Pero bueno, se han dado cuenta y eso tomar conciencia ya es mucho, bueno, pero no decir tiene toda la espera que hay anteriormente, ¿no? Que eso sí que no depende tanto, sino que depende de los países y cómo están las leyes y la preservación de ese menor, ¿no? Para que esté en buenas manos cuando sea adoptado, ¿no? Pero el proceso de adopción deja mucho que desear porque realmente
habría que haber, yo tengo muchas parejas que vienen a hacer un proceso de preparación paralelo o posterior al que han hecho, ¿no? Porque realmente se les ha quedado corto y es una buena forma de prepararse mientras están haciendo la espera, ¿no? Y, y como pasa con los embarazos, ¿no? Que hay un 5%, no sé qué tanto por ciento de riesgo que vaya mal, pero tú no te fijas en ese 5%, ¿no? Sino que te fijas y también es necesario en la ilusión y en lo que va a ir bien, ¿no? Y por eso muchas veces, ¿no? Hay una, se hace oídos sordos, ¿no? También a lo que te están diciendo en esa preparación. Qué bueno, qué importante esto, ¿no? Que dices de que no puedas expresar tus miedos o tus dificultades en este lugar donde Sí. estás siendo evaluado Perdona, María. y el trabajo previo que se puede hacer antes de adoptar. Sí, perdona, María. Ahora me estaba acordando cuando hice yo el proceso de adopción como madre, ¿no? Eh, había muchas familias, o bastantes, que tenían hijos biológicos, ¿no? Y que minimizaban mucho, decían, bueno, estos psicólogos, ¿no? Que nos están aquí, parece que quieran ponernos muchísimas trabas para adoptar, ¿no? Todo esto de la crianza ya lo sabemos, ¿no? Y, y yo, cuando describían al hijo adoptado que creían que iba a llegar, ¿no? Las características que iba a tener, y ponían unos vídeos en la formación que se veía mucho, muchas de las expresiones que he visto yo después en consulta de las dificultades, ¿no? Les decía, no, pero es que esto es así, y estos que os están poniendo los vídeos acaban bien, ¿no? O son unas dificultades que no son de las más grandes que he visto yo, ¿no? De las mayores que he visto yo. Y en cambio minimizaban mucho por el hecho de ser padres ya biológicos, ¿no? Porque no estaban contemplando para nada lo que es trauma en desarrollo. Tanto si eres padre o madre biológico, ¿no? Como si eres padre adoptivo. Hay que formarse en trauma desarrollo, porque lo que te va a tocar ser es un padre terapéutico y tienes que tener esta formación. Si no, no vas a entender, no vas a poder dar estas respuestas suficientemente constructivas. Gracias. Voy a acabar con dos preguntas de un tono más personal para pensar un poco. No hemos hablado de muchas de las dificultades que se pueden dar con la adopción. Tú eres una hija adoptada y eres una madre con hijo adoptado. Como hija adoptada, me gustaría que te veo y digo, es que es una tía estupenda, ¿no? Y mira lo que está ofreciéndole al mundo y lo que está regalando. ¿Qué le dirías a una hija, a un hijo adoptado, para decir, vas a estar bien? Y diría que no te asustes, o si te asustas, por favor, coméntalo, ¿no? Di qué es lo que te está pasando, ¿no? Aunque no tengas palabras, di que algo te pasa. Eh, cuando sientas ese vacío que casi todo el mundo pueda describir, intenta hablarlo con tus padres y que si ves que con tus padres no puedes hablarlo de una forma porque entra mucho vínculo y fidelidad de este vínculo en juego, ¿no? O mucho miedo a hacerles daño con lo que tú expreses, busca, ¿no? A un profesional que te pueda ayudar o a una persona adoptada, ¿no? Que ya haya trabajado con todo su duelo y que pueda ayudarte a, a pasar y a entender toda esta expresión de lo vivido, ¿no? Y aunque te parezca que no viene de allí, ¿no? Pero te sientes tremendamente solo o sola,
y, y no acabas de encontrar en nadie este consuelo de o saciar esta soledad, ¿no? Por favor, exprésalo y, sí, trabajándolo, ¿no? Con un buen terapeuta, puedes ir entendiendo y sentir ese vínculo de otra forma y ponerle palabras, ¿no? Y ir traspasando también toda esta expresión de estos síntomas que ahora tanto te asustan y poco a poco irlo integrando, ¿no? De una forma que puedas ir gestionándolo y que puedes luego también ayudar y acompañar a otras personas, ¿no? Que te van a llenar muchísimo, ¿no? Esta expresión tuya de esta vulnerabilidad hecha fortaleza y que te hace un poco más completa y, y más fuerte. Qué bonito. Y ahora, ¿qué le dirías a unos padres que han adoptado a un niño, que pasan por momentos difíciles? Pues poco a poco, más o menos lo mismo, porque es lo mismo, ¿no? Les diría, escúchate ese miedo, mira de qué está hablando, ¿no? Mira por qué a veces ese miedo nos hace dar unas respuestas tan rígidas, ¿no? ¿Por qué necesitamos dar estas respuestas tan cerradas y tan concretas? Ellos no nos están pidiendo eso. Ellos nos están pidiendo que vayas de la mano con el temor que haya, pero con mucha tranquilidad, ¿no? De que vas a poder acompañarle en ese trayecto de estar en ese miedo y entrar en ese miedo y en el tuyo para poder dar una suma mucho mayor de la que realmente él puede estar interpretando, ¿no? Y ahí eso va a ser lo que realmente le pueda dar un registro de la soledad vivida o del trauma vivido muy distinto porque ya no lo vive en soledad. Como decía Boris Cyrulnik, ¿no? No va a ser una soledad tóxica, va a ser un reprocesamiento de ese trauma, ¿no? Que junto a la ayuda profesional vas a poder darle muy distinta, ¿no? Y vas a poderle acompañar en esa profundidad sensorial vivida que tiene mucho más calado que las palabras hechas solo desde la mente, ¿no? Entonces le invito a que se forme, a que trabaje, ¿no? Desde el cuerpo y desde la mente, ¿no? Primero entendiendo y luego registrándolo de las dos formas para que pueda acompañarnos en todas sus expresiones. Bonito, muchísimas gracias, Eva. Te agradezco muchísimo esta conversación, cuánto he aprendido y espero que la gente que lo escuche también lo disfrute. Gracias por el trabajo hecho y el trabajo que haces y por todo lo que aportas. A ti, María, y gracias por estar también trabajando también, no solo en estas conferencias, en estas charlas, ¿no? Aproximar toda esta conciencia, sino también todo el trabajo de cuerpo tan importante que hacéis, ¿no? Muchas gracias por hacer tan buen complemento y por darme esta oportunidad. No, a ti. Un abrazo. Un abrazo.